Desde que llega el turista tiene que estar informado, o sea, desde que cae el aeropuerto, a mí me impresionó muchísimo cuando fuimos al Festival de Tabasco y entrando al aeropuerto del Festival de Tabasco, una publicidad de la ruta del cacao, los productores de cacao. Entonces está conectado al aeropuerto. A nosotros nos hace falta eso, pero son cosas que ya vemos que hay que empezar a vincular a las instituciones que en este caso que comunican con el turista desde la llegada, el punto de llegada. Otra experiencia interesante en ese tema de comunicación y de poder vincular a otros actores fue un encuentro que tuvimos en San Juan La Laguna, en donde había una organización de tuktukeros que nos comentó lo siguiente y nos dijo, es que ustedes desarrollan eventos o forman a la gente en cacao, pero no nos consideran a nosotros. ¿Y saben qué pasa? Que cuando viene el turista se sube a un tuk-tuk y lo primero que pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir a comer? ¿O a dónde me puedo ir a alojar? Y el tuktukero no sabe. Entonces, a veces el tema de turismo hay que trabajarlo de una manera con un análisis del comportamiento del turista y supliendo las necesidades. En México decían una experiencia interesante, decían, es que hagan un punto de cacao, una estación de cacao en su finca, pero no pretendan que el turista se vaya 2 horas o 3 horas a solearse y después regresarlo porque va a ser una experiencia terrible. Monten 10 arbolitos con frutos de cacao ahí si quieren ya cosechados. El turista, hay cierto turista que ya posiblemente trae, no sé, es digamos un segmento del turista que paga regularmente tiene una edad pues avanzada. No podemos ir a solearlos 3, 4 horas caminando. Quizás vivir la experiencia, se toman una fotografía, caminan un recorrido de 10 minutos en una plantación y salen. E inmediatamente lo que tenemos que hacer es pasarlo a una tienda de consumo y que el turista compre, porque lo que queremos es que compre. O sea, sí que viva la experiencia porque eso es lo que se vende, pero al final el turista tiene que comprar. Y todas esas enseñanzas hemos ido tomando del desarrollo y el aprendizaje de una ruta o un destino turístico en cacao. Pero todas esas cosas el productor regularmente no lo sabe. Y no lo tiene que saber, él tiene que saber quizás un punto de toda la ruta. Y por eso es que es necesario hacer esta vinculación con actores que sí conocen de temas de turismo, turoperadores, agencias de viajes, hoteles y restaurantes. Y que todo eso sea una experiencia. Con todas tus observaciones, pues yo creo que ya tenemos todos los elementos. Ya precisamente el primer día que estuvimos acá, eh, lo que se hizo fue un taller, que lo primero fue reunir a los actores que están involucrados en directa e indirectamente para la construcción de una ruta, y fue la identificación de actores, ¿no? Y como el rol que juega cada uno, y eso es lo primero que uno tiene que hacer para construir una ruta. Entonces, yo creo que ya están los primeros elementos dados. Eh, Tenemos de excusa un proyecto ya entre ambos países para por lo menos dejar establecida la ruta tanto de cacao aquí en Guatemala como en Colombia. Entonces los elementos están dados, pero pues ya en un proceso pues ya de financiamiento, ya eso pues ya requiere pues un tema ya de planeación y pues que se demora un poquito más. Pero por lo menos ya con el hecho de tener construido el bosquejo con los actores, ya es un avance gigante, y además de eso, que ustedes tienen algo muy importante, pues que son los sitios ancla, y también incluir a la cultura, ¿no? Porque ustedes tienen una cultura muy bonita, la cultura maya. Pues tenemos acá 23 idiomas diferentes mayas, que eso es súper atractivo. Entonces yo creo que los elementos están dados. Yo ya, la tarea que nos queda a nosotros, más bien es construirla, y ya, el paso está dado. Gracias. Bueno, yo creo que ustedes tienen muchas cosas adelantadas, que es un ejemplo para nosotros los colombianos, pero a mí me gustaría, bueno, yo sentí como que me gustaría que ustedes conectaran más a los niños
a esta realidad, porque pues yo creo que el futuro que todo el mundo esperamos son los niños. Entonces sí me gustaría que involucraran más desde lo turístico, desde el cacao, de todo lo que ustedes tienen acá, muy hermoso, pero que como un consejo que sí, que involucre más a los niños para que esto se siga replicando siglo tras siglo. Muchísimas gracias. Bueno, pues es algo, pues la observación que acaba de dar mi compañera es algo que también me había fijado en él. También serían como no solamente los niños, sino que iniciemos desde abajo, niños, adolescentes, jóvenes, hasta llegar hasta los adultos, forjándolos e inculcándolos de todo lo que ustedes tienen aquí. Es como una conexión de lo que ya ustedes tienen entre los más grandes, como inculcarlos en ellos, en los más pequeños, porque desde mi perspectiva como joven sería eso, o sea, mirar el niño y forjarlo porque es un inicio de crear para grandes cosas. Entonces sería como la conexión con los niños, jóvenes y adolescentes y ya hasta el punto donde están ustedes. Entonces sería eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya buena parte se ha dicho, pero algo que a mí sí me parece súper importante y me gustaría muy respetuosamente recomendar, y lo escuchamos porque fue algo que salió en alguna conversación, es que a veces se corre el riesgo cuando se construyen este tipo de rutas en que todo se vuelva como parte del paisaje, entre comillas. Y realmente a veces eso es lo que hace que se pierda también la continuidad de los procesos y que se pierda el interés de las cosas, porque todo lo ven como que ya sigue siendo parte y que todo está ahí. Lo veíamos, por ejemplo, cuando nos hablaban del tema de la laguna. Sí, que la gente la ve porque ya está ahí, la conocen, pero muchas veces no han logrado como darle ese misticismo que realmente tiene. Y a veces ese es el problema en que caemos en todos los países del mundo, que perdemos como esa valorización de lo propio. Entonces, invitarlos a todos a que sigan teniendo esa valoración por la cultura, que sigan teniendo esa valoración por lo que tienen, porque esa también es una motivación para vender esos servicios o para vender esa experiencia. Si yo realmente siento orgullo y siento realmente pertenencia por toda la cultura, por toda la geografía, por toda la comida, por todo lo que hay en mi territorio, sé que puedo convertirme realmente en un buen embajador y en un buen vendedor de ese producto porque finalmente soy un creyente de ello. Entonces, hacerles como esa invitación a que no pierdan realmente ese valor, a que no pierdan ese carisma, también demostrar ese tipo de atractivos, porque eso llama mucho a la atención del turista particularmente, cuando ven que realmente no es un producto, entre comillas, lo que se está ofreciendo, sino que es realmente parte de lo que cada una de las personas vive en su día a día. Entonces, básicamente invitarlos a eso y realmente pues aprovechar nuevamente para agradecerles el espacio, para agradecerles la posibilidad que tuvimos de conocer y de vivir esas experiencias y motivarlos también a que conozcan Colombia y que se lleven también una experiencia diferente de lo que es nuestro país. Nosotros nos hemos convertido también en unos embajadores porque finalmente cuando uno va de un país a otro país en este tipo de proyectos o en este tipo de intercambios, uno termina siendo un embajador de la cultura y de su gente. Entonces invitarlos también a que conozcan Colombia, de que vivan Colombia y de que también nos ayuden a construir una imagen diferente de nuestro país, que no es el país de los años 80, que no es el país de la violencia. Tenemos problemas como todos, pero que es importante saber también que los hemos venido resolviendo y que tal vez esa imagen que se tiene de nuestro país a nivel internacional quizá es el 2% de la población colombiana o menos, y que nosotros también somos gente pujante, gente que valora lo que tiene y realmente gente que busca también que se llame la atención del extranjero en conocernos a nosotros y que sea esta una muy buena oportunidad de establecer unos lazos fuertes entre Colombia y Guatemala en muchos aspectos, no solo en el del turismo. Quisiera resaltar los desafíos que al menos en Guatemala en la construcción de las rutas sostenibles de cacao debe de identificarse.
de qué manera el productor va a salir beneficiado con estas iniciativas, porque se hablan de hoteles, de restaurantes, de una serie de actores muy importantes, por cierto. Sin embargo, que este beneficio llegue realmente a los grupos de productores, que además del fomento del cultivo, que deberíamos estar en ese proceso, de hecho se está en Guatemala, también involucrarlos, digamos, directamente en la captación de estos ingresos por motivos de visitantes, de turismo y otros. Entonces la invitación es para todos los involucrados acá en Guatemala y en Colombia también, por supuesto, involucrados en las agrocadenas de cacao, para que identifiquen y potencialicen al productor de cacao en todas estas iniciativas. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Dando la vuelta con el micrófono. Sí, quizás ya para ir cerrando, me encantaría saber un poco más de cómo ven, digamos, aquí tal vez de una forma más holística, cómo podemos ir conectando, porque se menciona de que vamos a conectar, por ejemplo, qué siguientes pasos o más o menos qué es lo que nosotros podríamos ir trabajando también como Colombia, Guatemala o otros países que a nivel latinoamericano. Hemos visto también que no solo este tema de desarrollar una ruta turística no es solo un tema de Colombia o Guatemala, sino es un tema de todos los países que están trabajando con cacao. Me encanta el ejemplo de café, porque el café ha sido uno de los cultivos que se ha ido desarrollando muchísimo. Efectivamente, ustedes empezaron las actividades de la ruta también en una cooperativa de café que tiene mucha experiencia en la región, es Cooperativa Chicoj, y de cómo también los productores han logrado acceder a eso, al beneficio. Hay que hacer trabajos a distintos niveles. Una de las cosas que de manera personal hemos estado fortaleciendo es el desarrollo de plataformas de diálogo y de organización. Es súper importante. En Guatemala se trabaja, por ejemplo, en el tema de cacao, sobre la agrocadena de cacao de Guatemala, que justamente en estos días, en estas últimas semanas, se ha llevado un proceso de actualización de la estructura de gobernanza. En Guatemala existen dos grupos de trabajo, del norte y del sur, que conforman una sola junta directiva a nivel nacional, que se llama la Comisión Nacional de Cacao de Guatemala, la CONACAGUA, que es súper importante porque desde ahí se están trabajando las políticas públicas, y de ahí nosotros como Guatemala tenemos ese producto importante que es la Estrategia Nacional de Cacao en Guatemala, que pues va promoviendo y orientando esto del sector del desenvolvimiento del sector de cacao en Guatemala. Por otro lado, a nivel regional en Centroamérica existe el CICACAO, que es el Comité de Cacao de Centroamérica, que otra plataforma muy importante que nos ayuda a canalizar los esfuerzos del desarrollo de los países en temas importantes o que interesan muchísimo, que van desde sostenibilidad, inversión en tecnología, bueno, valorización de la cultura, por ejemplo, enfoque de género y jóvenes. Son temas que se han ido como fomentando porque es súper necesario trabajarlos, pero no se trabaja desde solamente un actor, sino son a distintos niveles. A nivel local y regional hemos visto también mucho apoyo de plataformas como la Viviente Verapaz, la Asociación de Turismo Viviente Verapaz, que tiene mucha experiencia en el desarrollo turístico, y uniendo estos sectores nace la iniciativa de la Ruta del Cacao y Chocolate. Justamente ahora también este podcast se incuba en una asociación que es la Asociación Unidos por el Cacao de Guatemala, que son jóvenes, la mayoría, intentando trabajar estos retos que se tienen de gestión de conocimiento. De hecho, este podcast se genera por eso, porque nos interesa muchísimo ir documentando y dejando pues ese precedente de los esfuerzos y trabajos que hay que hacer. Entonces, a ustedes la verdad es que les agradecemos mucho esta experiencia, porque también a nosotros
nos han llevado a organizarnos para esto